Somos libres y tomamos decisiones con criterio. Cuando elegimos una pareja, por ejemplo, la elegimos con criterio, porque es ella. Cuando reaccionas o reaccionamos ante algo, reaccionamos así porque queremos reaccionar así. Cuando algo no funciona en nuestra vida, podemos cambiarlo cuando queramos. Y eso es lo que sentimos. Esa es la experiencia subjetiva de ser una persona adulta que se mueve por el mundo con libertad. Pero casi todo esto muchas veces es una ilusión. No porque alguien te controle desde fuera, sino porque lo que llamas tus decisiones en la mayoría de los casos ya estaban tomadas antes de que te dieras cuenta, por patrones que no elegiste, por miedos que llevan años operando en silencio, por respuestas automáticas que el sistema ejecuta antes de que puedas pensar nada. Tú tienes la vivencia de que decides, pero la decisión, en realidad, y muchas veces, ya estaba hecha. Y hoy me gustaría hablaros de esto, de la libertad que creemos tener y de todo lo que hay debajo cuando la examinamos o la examinas de verdad. Hola a todos, hoy, lunes 8 de junio. Un ejemplo de una situación cotidiana. Llevas años en relaciones que no funcionan, sabes el patrón. Al principio todo es intensidad, conexión, la sensación de que por fin, y luego, sin que puedas explicar exactamente cómo, la misma distancia, el mismo silencio cuando algo duele, la misma conversación que nunca ocurre, el mismo desgaste. Y un día dices, basta, voy a elegir diferente, y lo intentas de verdad. Buscas a alguien que no se parece en nada a las personas anteriores, más tranquilo, más estable, sin los dramas de antes, y a los 6 meses estás exactamente en el mismo sitio. ¿Y cómo es posible? Cambiaste a la persona, pero ¿por qué no cambió lo que ocurre entre vosotros? Porque el problema nunca estuvo en la persona. El problema estaba en el patrón, y el patrón eres tú. O mejor dicho, el patrón es algo que tú aprendiste, que tomó el control y que desde entonces toma decisiones por ti mientras tú crees que estás eligiendo. Y esto no es una metáfora, es literalmente lo que ocurre en el cerebro. Porque tenemos dos formas de funcionar. Una es lenta, consciente, deliberada. Es la que usas cuando resuelves un problema nuevo, cuando aprendes algo, cuando tomas una decisión con información que no tenías antes. La otra es rápida, automática, invisible. Es la que gestiona todo lo demás. Y todo lo demás incluye, casi sin excepción, las cosas más importantes de tu vida. Cómo reaccionas cuando algo te duele, cómo te comportas en una relación bajo presión, qué haces cuando algo importante está al alcance, qué historias te cuentas cuando alguien guarda silencio. La parte automática no razona, reconoce, ve una situación que se parece a algo que ya conoce y ejecuta la respuesta que tiene archivada para ese tipo de situaciones, sin consultarte, sin pedirte permiso, antes de que hayas pensado nada. Y tú, mientras tanto, tienes la vivencia subjetiva de que estás eligiendo, y esa es la trampa. No que te controlen desde fuera, sino que te controlan desde dentro, con tu propia cara puesta, y nunca te enteras. Y esos patrones, o la mayoría de esos patrones, no aparecen de la nada, tienen un origen, y ese origen casi siempre suele estar o empezar en la infancia. Y no porque los psicólogos tengamos obsesión con ella, sino porque es el momento en que el cerebro es más plástico, más vulnerable y más desesperado por aprender cómo funciona el mundo. Un niño pequeño no tiene filosofía, no tiene perspectiva, tiene necesidades urgentes y un entorno del que depende completamente para sobrevivir. Y lo que aprende en ese entorno lo aprende como si fuera la realidad, no como una versión de la realidad, como la realidad misma. Si aprende que cuando expresa lo que siente, las personas importantes de su vida se alejan o se enfadan, aprende algo muy específico. Sentir es peligroso, mostrar es peligroso y genera una estrategia,
guardar, callar, gestionar solo. Eso no es una elección, es una adaptación de supervivencia, una adaptación inteligentísima para ese contexto, pero completamente contraproducente 20 años después en una relación adulta donde la pareja no entiende por qué nunca sabes lo que le pasa. Se aprende que el amor viene con condiciones, que la atención se gana con rendimiento, que para ser querido hay que ser suficientemente bueno o buena, aprende algo muy específico sobre lo que vale y genera otra estrategia: esforzarse siempre, no parar nunca, nunca estar satisfecho del todo, porque si te permites creer que ya eres suficiente, algo malo puede pasar. El sistema lo aprendió y no lo ha cuestionado desde entonces. Y lo más brutal de los patrones es que son soluciones que siguen ejecutándose cuando el problema original ya no existe. El contexto cambió, tú creciste, las personas que tienes alrededor no son las mismas que tenías con 6 años, pero el sistema no sabe eso. Tiene archivado que ese tipo de situaciones requiere esa respuesta y la ejecuta una y otra vez, hasta que alguien la ve. Y la infancia, tengo que añadir esto, la infancia no es el único momento donde el sistema instala algo nuevo. Hay otro igual de poderoso y quizás más fácil de reconocer porque muchos lo tenemos mucho más cerca. Y son las primeras veces, sí, todas esas primeras veces que experimentamos algo por primera vez. La primera relación, el primer trabajo, la primera vez que te expusiste de verdad delante de alguien, la primera vez que algo muy importante salió mal o salió bien. Piensa en lo que ocurre en el cerebro ante algo completamente desconocido. El sistema no tiene referencia previa, no tiene archivo, no sabe qué respuesta ejecutar y eso lo pone en estado de máxima alerta y máxima absorción al mismo tiempo. Todo lo que pasa en ese momento se graba con una nitidez especial, con una intensidad que las experiencias repetidas no tienen, porque el sistema sabe que está construyendo una plantilla desde cero y lo hace con todo lo que tiene. La primera relación no te enseña solo a amar a esa persona concreta, también te enseña qué es una relación, qué se espera, cómo se negocia el espacio, qué pasa cuando hay conflicto, si el amor es seguro o es inestable, si puedes mostrarte o es mejor guardarte, si pedir algo está bien o genera problemas. Y eso queda como plantilla. Y las relaciones que vienen después no empiezan desde cero, empiezan precisamente desde esa plantilla que tú no elegiste construir así, que se construyó con lo que había, con lo que pasó, con cómo reaccionó esa primera persona ante ti. Y así es. Y lo paso ahora al trabajo también, por ejemplo. No te enseña solo ese trabajo, te enseña qué es trabajar. Si el esfuerzo se reconoce o se da por hecho, si hablar claro tiene consecuencias o es bienvenido, si puedes confiar en quien te dirige o hay que protegerse, si equivocarse es parte del proceso o es una amenaza. Y si ese primer trabajo fue en un entorno donde el error se castigaba, donde el reconocimiento nunca llegaba, donde había que estar siempre en guardia, eso no se queda en ese trabajo, se queda en ti. Y es muy posible que aparezca en el siguiente y en el de después. También otro ejemplo que se me ocurre es la primera vez que mostraste algo íntimo y la persona reaccionó con indiferencia o con crueldad. La primera vez que fuiste vulnerable de verdad y eso se usó en tu contra. Eso no se olvida, no conscientemente. El sistema no lo olvida, el sistema aprende. Esto no es seguro. Y desde entonces, cada vez que hay una situación que se parece remotamente a aquella, el sistema activa la misma respuesta. Cierra, protege, guarda. Y lo más interesante, y esto lo sabemos muy bien los psicólogos, es que muchas personas, cuando finalmente entienden el patrón, no rastrean solo hasta la infancia, también rastrean esas primeras veces, cuando ocurrió, si fue a los 17, a los 23, da igual, y que sin embargo lleva décadas gobernando.
lleva décadas gobernando tu vida, dirigiendo tu vida, porque las primeras veces no son solo experiencias, son el momento en que el sistema estrena un territorio. Sí, lo estrena, sí. Más allá de la experiencia, está estrenando territorio. Y lo que ocurre en ese estreno define cómo se va a navegar ese territorio durante mucho tiempo. Y quiero hablar también de los miedos, de esos miedos que, si digo gobiernan porque estamos a su merced, pero que dirigen en silencio. Sí, que gobiernan tu vida. Los miedos no son emociones que sientes de vez en cuando, son arquitectos, son verdaderos arquitectos que construyen tu vida entera. Deciden qué intentas y qué evitas, qué dices y qué callas, con quién te quedas y de quién huyes, cuánto te exiges y cuánto descansas. Y lo hacen en silencio, con una eficiencia, voy a decir, aterradora. El miedo al rechazo, ese miedo al rechazo que lleva años diciendo que dices en conversaciones importantes. Hay cosas que necesitas decir, lo sabes, y no las dices, y te convences de que no era el momento, de que ya habrá otra oportunidad, de que tampoco era para tanto. Pero lo que pasó de verdad es más simple. El miedo tomó la decisión antes de que pudieras tomarla tú. Otro miedo, por ejemplo, que no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero bueno, el miedo al fracaso. No suelo utilizar mucho la palabra fracaso, pero bueno, vamos a explicarlo así, que se entiende mejor. El miedo al fracaso lleva años diciendo que intentas. Proyectos que no has empezado, conversaciones que no has tenido, cosas que llevan meses, a veces años, en ese espacio de algún día, y te las explicas de mil maneras. También que no es el momento, que todavía no estás listo o lista, que hay que prepararse más. Pero debajo de todas esas explicaciones racionales hay una lógica muy simple. Si no lo intentas, no puedes fallar. Y el sistema prefiere la seguridad de no fallar a la posibilidad de conseguirlo. Así que si no lo intentas, no puedes fallar, pues sigue así, sin intentarlo. Y el miedo a no ser suficiente, creo que es uno de los más silenciosos y los más, utilizo palabras así fuertes a propósito, y el más destructivo, diría, porque actúa muchas veces disfrazado como de virtud, de responsabilidad, sí, como de una exigencia sana, y mientras tanto te va consumiendo, te hace trabajar más de lo necesario, descansar menos de lo que necesitas y nunca permitirte sentir que ya es bastante, porque si te permites eso, si bajas la guardia, tal vez pase algo, voy a decir malo también. El sistema lo sabe, o al menos lo aprendió hace mucho tiempo y nunca lo ha cuestionado. Y así es. Y lo que nadie te dice sobre los miedos es esto: no los elegiste, ocurrió algo en algún momento de tu vida, algo pasó que tu sistema interpretó como una amenaza y el sistema respondió, y esa respuesta de alguna manera funcionó, o al menos sobreviviste, y desde entonces el sistema la tiene guardada, lista, esperando que algo parezca remotamente similar a aquella amenaza original para activarse de nuevo. Y el problema, una vez más, es que ahora las amenazas son distintas, pero el sistema no lo sabe. Responde igual, con la misma intensidad, como si siguieras siendo la persona que aprendió eso, como si el mundo siguiera siendo tan peligroso, voy a decirlo así, porque lo fue para ti, como lo era entonces, igual de peligroso. Y otro nivel también, otro nivel donde esto puede ocurrir, y es algo que ya he hablado muchas veces porque para mí es fundamental: los pensamientos. No los pensamientos ocasionales, las narrativas de las que tanto hablo. La historia que corres de fondo constantemente sobre quién eres y cómo funciona el mundo. Alguien tarda en responderte un mensaje, por ejemplo, y en 30 segundos ya tienes toda una teoría completa.
que si está enfadado contigo, que si hiciste algo mal, que algo ha cambiado. 30 segundos, sin ninguna información real. Lo estoy llevando a un extremo, ¿eh? Solo el silencio de una pantalla y ya tienes una historia entera construida con personajes, con causa y efecto, con un final que casi siempre te pinta a ti como como el problema. ¿Y de dónde viene esa historia? ¿De dónde viene? ¿La elegiste? Un día te sentaste y dijiste, a partir de ahora, cuando haya ambigüedad, la voy a interpretar en mi contra. Y voy a hablaros de algo también que ocurre, que es cuando lo achacamos todo a la mala suerte. No nos miramos a nosotros mismos, no, es la mala suerte. Cuando decimos, no sé, pues, cuarto jefe imposible en 5 años, o cuarta relación que termina de la misma manera, y la conclusión siempre es la misma, la mala suerte, o la mala racha, o el mundo, o la gente, o el momento que no era. Nunca nos preguntamos qué hay en mí que sigue produciendo esto, porque esa es la pregunta. La pregunta es cuál es el denominador común en todas estas historias, y el denominador común eres tú, soy yo, porque hay uno, siempre hay uno, y no está fuera ese denominador común. Y llegados hasta aquí, ¿qué significa? Nos preguntaremos, ¿qué significa elegir de verdad? Porque si todo esto es cierto, si los patrones gobiernan, si los miedos deciden, si las interpretaciones son automáticas y las primeras veces nos marcan sin pedirnos permiso, ¿existe la libertad? ¿Puedes elegir de verdad alguna vez? ¿Podemos elegir de verdad alguna vez? Sí, pero no desde donde crees que está. La libertad no está en la decisión, está en la conciencia antes de la decisión. La libertad no es la ausencia de patrones, los tenemos todos, sin excepción. La libertad es poder ver el patrón cuando se activa, poder decir, esto está pasando otra vez, esta es la respuesta automática. ¿Y es la respuesta que quiero dar? Ahí está, eso es todo. Ese momento de distancia entre el estímulo y la respuesta, ese instante en que puedes observar lo que está pasando en lugar de simplemente ser arrastrado o arrastrada por ello. Y no es poco, es enorme. Es la diferencia entre vivir dentro del patrón y vivir con el patrón, entre ser tu historia y tener una historia. Pero ese momento no aparece solo, no te lo dan. Tienes que construirlo o crearlo, voy a decirlo así, y para crearlo tienes que estar dispuesto a hacer algo muy incómodo, mirarte sin justificarte, preguntarte por qué haces lo que haces de verdad, no con las explicaciones que quedan bien, con las reales. ¿Qué dinámicas llevas repitiendo en tus relaciones que ya va siendo hora de entender? ¿Qué miedo lleva años tomando decisiones por ti? ¿Qué primera vez te marcó de una manera que todavía no has examinado? ¿Qué forma de pensar llevas tanto tiempo usando que ya no sabes si es tuya o simplemente la heredaste? Y no son preguntas filosóficas, son las preguntas más prácticas que existen, porque mientras no las respondas, la respuesta la da el sistema siempre, y el sistema siempre va a dar la misma respuesta que dio ayer y antes de ayer y hace 10 años. Y voy a terminar el podcast de hoy. Gracias por estar y gracias por escucharme. Voy a terminar donde empecé. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión de verdad? Ahora que has escuchado todo esto, quizás la pregunta te suene diferente. Quizás ya no sea o ya no parezca tan abstracta. Quizás incluso pueda ser incómoda de una manera nueva. Quizás hay una primera vez que te acaba de venir a la cabeza, o un patrón que reconoces, o un miedo que llevas años llamando prudencia. Bien, eso es exactamente donde tiene que doler para que te sirva de algo. Tienes que ir ahí.
Y cuando digo doler, no me refiero a sufrir, me refiero a reconocer, porque el reconocimiento siempre incomoda un poco, siempre hay una resistencia, una voz que dice, no, en mi caso es diferente, en mi caso es o la mala suerte o el otro o la otra, porque en mi caso sí que elegí. Y esa resistencia es el sistema protegiéndose. Y que aparezca significa que algo de lo que quizás hayas escuchado hoy te haya tocado de verdad, que te des cuenta, que lo reconozcas, que no es el otro, que no es la situación, que eres tú. Y no os pido que lo resolváis o no te pido que lo resuelvas hoy, pero sí que la próxima vez que reacciones de manera automática, que la próxima vez que te encuentres en la misma dinámica de siempre, que la próxima vez que tomes una decisión que en el fondo ya sabías cómo iba a terminar antes de tomarla, pares, porque quizás no era la decisión más adecuada. Para un segundo y te preguntas, ¿esto lo elijo de verdad, de manera consciente, o simplemente estoy repitiendo? Simplemente esta pregunta, ¿estoy eligiendo con plena libertad o estoy repitiendo? Hasta el próximo lunes.